Muy buenos días tengan todos ustedes. La Iglesia Promesa de Vida, este ministerio le da la bienvenida hoy para compartir la preciosa palabra del Señor. Yo soy Guillermo Osorio y desde la ciudad de Bogotá estamos generando esta señal. No queremos que pasen estas festividades y nos distraigamos. Por eso este ministerio no va a interrumpir sus transmisiones, a pesar de que no tendremos reunión presencial. Vamos a tener la reunión virtual todos los domingos siguientes a la hora de las 10 de la mañana. Este servidor y todos los que no hemos salido de vacaciones aquí en el ministerio, pues tendremos la oportunidad de pasar tiempo con ustedes compartiendo ese sencillo mensaje del poderoso Evangelio de Cristo Jesús el Señor. Hemos venido trabajando en el libro de Apocalipsis y queremos continuar esta secuencia porque es de suprema importancia. Este Evangelio escrito por el Señor Jesucristo, dictado directamente al apóstol Juan allí en la isla de Patmos, es de una relevancia extraordinaria y nos hemos sumergido para trabajar este tema en profundidad. Junto con mi esposa hemos venido analizando lo que es el Señor Jesús y todas las connotaciones que tiene, y hoy no va a ser la excepción. Hoy continuamos hablando sobre este tema y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 13. No hemos avanzado del capítulo 1, es tanta la riqueza, es tanta la grandeza de lo que está allí contenido que no queremos perder absolutamente nada de lo que el Señor Jesús quiere que sepamos en estos tiempos. El libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 13 dice de la siguiente manera: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una faja de oro. ¿De quién estarán hablando? ¿De quién está hablando? Sino de sí mismo, el Señor Jesucristo. Esto que vamos a ver hoy se llama ¿qué significa que Jesús sea llamado Hijo del Hombre? Así que acomódese muy bien y vamos a empezar este tema poniendo este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo nos infunda, nos llene de su poder, de su inteligencia, de su sabiduría y logremos el cometido de comunicar con eficacia lo que el Señor consignó hace algunos días, por llamarlo de alguna manera, en este precioso libro. Jesús es llamado 88 veces en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre. Siempre estas 88 oportunidades están pronunciadas de su propia boca, de la boca de Yeshua. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel. Aquí nos conectamos libro de Apocalipsis y vamos directamente al libro de Daniel, capítulo 7, y entre los versos 13 y 14 vamos a lograr entrelazar estas dos expresiones y entenderemos por qué se le llama al Señor Jesús el Hijo del Hombre. Dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La descripción del Hijo del Hombre era un título mesiánico, por supuesto. Jesús es aquel a quien le fue dado este título y se le invistió, dice la palabra, de dominio, gloria y reino.
Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Los judíos en esta época debieron haber estado íntimamente familiarizados con esta expresión. ¿Y a quién se hacía referencia? Nada menos que a Yeshua. Él mismo estaba proclamándose como Mesías. Él estaba comunicando que él era el enviado, que la promesa del Padre desde un principio de los tiempos se estaba encarnando en él, precisamente. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Dios llamó al profeta Ezequiel Hijo de Hombre 93 veces, más incluso que al Señor Jesús. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel a un ser humano. Un hijo de un hombre es un hombre, por supuesto, y Jesús era totalmente Dios. Así lo consigna el libro de Juan 1:1, pero también era un ser humano. Él tenía la doble naturaleza, él tenía la doble connotación. Era Dios, pero era hombre también, según lo consagra el mismo Juan en el capítulo 1 y verso 14. Primera de Juan 4:2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era en esencia Dios, por supuesto. Si Jesús también era hijo de hombre, Él era en esencia un ser humano, como lo registran las Sagradas Escrituras. 100% Dios, 100% hombre. En consecuencia y resumen, la frase el Hijo del Hombre nos indica que Jesús es el Mesías y que Él verdaderamente era un ser humano. Este título, el favorito del Señor Jesucristo según los Evangelios, es uno de los elementos más discutidos acerca del ministerio de Jesús en los estudios sobre el Nuevo Testamento. Su uso en el Antiguo Testamento es bastante limitado, ya que la frase significa simplemente ser humano. Estamos hablando en la parte primera del Sagrado Libro, como la expresión hijo de Adán, que describe a una persona engendrada por Adán. Así que hijo de hombre significa hijo de un ser humano. Se utiliza con mayor frecuencia para dirigirse a Ezequiel como ser humano. Lo vemos en Ezequiel 2:1. Este profeta utiliza la frase 94 veces, como se lo estábamos diciendo, y otros textos también ilustran este mismo significado. ¿Por qué se dice entonces que Jesús era hijo de hombre? Porque de hecho nace de mujer. No hubo influencia, no hubo embarazamiento, por llamarlo de alguna manera, o embarazo mejor, por parte de José sobre María en la figura del Señor Jesús. Su embarazo es producto del Santo Espíritu de Dios, así lo registra el Sagrado Libro. Dios no es hombre, dice el libro de Números 29:19, y lo completa diciendo: para mentir, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que descarta de plano, de hecho, todas las connotaciones que le quitarían la divinidad a pesar de ser hijo de hombre. En el judaísmo, la expresión llegó a utilizarse como una figura de salvación, una figura trascendente, como aparece con frecuencia en el primer libro de Enoc o Enoc 1, aunque no hay certeza de la frase que se haya utilizado así antes de la época de Jesús. Este uso muestra que incluso algunos judíos trataron de convertir en título la expresión utilizada por Daniel. O sea, que querían darle la connotación titular de que hijo de hombre se refería al Hijo de Dios, y resulta que ciertamente él lo aclara con perfección. Uno como hijo de hombre aparece en Apocalipsis 1:13 y 14:14. Esteban ve al Hijo del Hombre de pie en Hechos 7:56. En todas las demás ocasiones es Jesús quien utiliza esta frase.
Los eruditos han usado varios métodos para clasificar esta expresión. Uno de ellos es analizar claramente el uso de la frase de Daniel 7, ya que esta es la única ocasión en que se conecta con el título en el Nuevo Testamento. En la mayoría de las ocasiones el uso de la frase como título no tiene una connotación explícita con el libro de Daniel en el capítulo 7, como lo hemos dicho. De hecho, los unos que sí tienen una conexión explícita aparecen en dos lugares. Primero, en el discurso escatológico en el que Jesús habla sobre el regreso del Hijo del Hombre. Y dos, cuando Jesús es interrogado por los líderes judíos y habla del Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios y viniendo sobre las nubes. Una observación que combina Daniel 7 con el Salmo 101, por supuesto. Esto significa que en la mayoría de los casos Jesús utilizó el título sin dar una referencia que lo explicara. Ambos de estos usos explícitos aparecen avanzando ya el ministerio del Señor Jesús. Otra forma de analizar la frase es ver lo que está haciendo el Hijo del Hombre al pronunciarla. Así se ha llegado a una triple clasificación. Primero, ministerio presente, por supuesto. Segundo, pasión del Hijo del Hombre. Y en tercer lugar, el regreso o apocalipsis. Siguiendo esta clasificación, las ocasiones en que la frase aparece en cada evangelio sinóptico pueden desglosarse de la siguiente manera. Mateo, 30 veces. 7 terrenas, 10 de la pasión y 13 en las apocalípticas. Marcos 14 veces, 2 terrenas, 9 de la pasión y 3 apocalípticas. Lucas 25 veces y terrenas 7, 8 de la pasión y 10 apocalípticas. El Evangelio de Juan, por su parte, la frase no usa ninguna de estas formas, pero aparece 12 veces la conexión con Daniel y aparece en las menciones apocalípticas. ¿Qué nos dice todo esto acerca entonces del título al cual nos estamos refiriendo? Parecería que Jesús eligió una expresión ambigua, la expresión idiomática para describir su ministerio como representante de los seres humanos. Sin embargo, al llegar al final de su ministerio, aclaró que, como sugería el uso más antiguo de la frase, el término se refiere a un representante específico con autoridad para salvar, como Daniel 7 indica cuando Jesús va a regresar para juzgar. Un ejemplo de esta forma de utilizar la frase se ve en la historia de la curación del paralítico relatada así por los 3 evangelistas. Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por su parte, Marcos, en el mismo relato, lo dice casi de manera similar. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate y vete a tu casa. Por su parte, Lucas no se queda atrás y nos relata el mismo incidente de la siguiente manera. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, lo está aquí asumiendo que no solamente es el Hijo del Hombre porque las connotaciones que hemos dicho con anterioridad lo son, sino que también tiene una adicional facultad: perdonar pecados. Ya usted lo había dicho, ya usted lo había inferido. Entonces dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús habla de la autoridad del Hijo del Hombre para perdonar los pecados y a la vez utiliza la curación de un paralítico para señalar la autoridad personal que le fue delegada desde los cielos, una autoridad que según los judíos solo tenía Dios: perdonar pecados.
Jesús dice que sana para que ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. En otras palabras, Jesús utiliza lo que uno puede ver, una curación, para ilustrar la autoridad que Dios ha dado a un ser humano específico respecto al perdón de los pecados, algo que uno no puede ver explícitamente. Una característica interesante de todas estas veces es que Jesús usa el título excepto una. Es que en griego siempre es el Hijo del Hombre, usando el artículo determinado para mostrar que se tiene en mente a una persona en particular. La importancia de esta elección es que Daniel 7, el Hijo del Hombre, es una combinación única de características humanas y divinas. Hijo de hombre como figura. En este pasaje señala a un humano, pero el andar sobre las nubes es algo que en el Antiguo Testamento se dice que solo Dios podía hacer. Veamos la parte inicial del libro, me gusta llamarlo. El libro, el Sagrado Libro, tiene dos partes. Y cuando recién nos convertimos nosotros pensábamos que lo importante era que nosotros supiéramos la segunda parte. Esto es, entre comillas, el Nuevo Testamento, porque lo demás era para el pueblo judío. Resulta que no hay nada más alejado de la realidad. Tanto el principio del libro como la segunda parte del libro o el final del libro están íntimamente ligadas. Y si yo quiero conocer, si yo quiero saber, si yo quiero entender cuál es la naturaleza de Dios y cómo es que Él actúa, debo conocer el Antiguo Testamento y poderlo fusionar con el Nuevo Testamento. Fue un gran error que los copistas un día dijeron que el libro, la primera parte del libro terminaba con el profeta Malaquías y comenzaba con Mateo. Esa parte, esa hojita, la hemos suprimido porque ciertamente no hay división. La Biblia es solo una, 66 libros distribuidos de la manera que usted ya lo conoce. Nuestro PIDE lo enseña de una forma palmaria, cómo están divididos, cómo se clasifican. Y bueno, esto era lo que nosotros sabíamos. Miren lo que dice el libro del Éxodo al respecto. 14:20, usted que está siguiéndome en el Sagrado Libro. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La parte divina de Yeshua está aquí, es palmaria. Siempre lo hemos dicho, lo hemos enseñado en este ministerio. El Señor Jesucristo, como lo hemos conocido, ya le hemos a usted enseñado en repetidas ocasiones. La J solamente aparece hasta el siglo XVI, así de que Jesús, ustedes no van a encontrar en la Biblia hebrea la expresión Jesús porque no existe, por la razón que le estoy arguyendo. La J no existía, aparece a partir del siglo XVI, y lo que sí existe es Yeshua, y Jehová no es Jehová, es Jehová. Entonces nosotros vemos aquí la parte divina tan palmaria expresada en estos libros. El mismo Moisés, escritor del libro del Éxodo, en el capítulo 4 y verso 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El libro de Números, por su parte: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. El Salmo 104:3 dice: el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza y anda sobre las alas del viento. ¡Qué extraordinario! ¡Qué forma más hermosa de escribir y de describir, por supuesto, la grandeza y la divinidad de Yeshua! Isaías 19:1 por su parte dice: profecía sobre Egipto.
He aquí que Jehová va montado sobre una veloz nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto se estremecerán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. De esta misma forma, la expresión combina la actividad humana con la divina, como lo hemos dicho, vislumbrando la autoridad dada a esta figura en un momento de exaltación. Esta expresión es fundamental para Jesús porque combina de forma única los varios elementos que reflejan su persona y su ministerio. El uso que Jesús hace de ella en diferentes contextos que cubren el alcance de su ministerio le permiten desarrollar la imagen. Particularmente los discípulos, quienes lo habrán oído usarla una y otra vez, deben haber llegado a captar lo que significaba. Parece que preservaron el uso particular que él le dio al restringir su función a la descripción de Jesús. Así entonces, mis amados, la expresión el Hijo del Hombre es un título que Jesús utilizó para referirse a sí mismo y a su autoridad delegada por el Padre, por supuesto. Al final de su ministerio reveló el significado total de la frase, pero el título se refiere a Jesús como representante de la humanidad que también realiza actividades divinas. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Fue una forma de decir yo soy el enviado con la autoridad de Dios, pero también representante de la humanidad. Es en este contexto donde tiene lugar todo el ministerio y trabajo de Jesús, incluyendo su sufrimiento en la cruz por los pecados. Juan, en el libro de Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. El verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa espléndida. Ese espléndida es mío. Dice, de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido. Ya lo habíamos visto anteriormente. El apóstol Mateo dice lo siguiente en el capítulo 9:6: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate y anda. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día del reposo, dice Mateo 12:8. 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. En el capítulo 12 y verso 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En el capítulo 13 y verso 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. En el capítulo 13 y verso 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¡Wow! Ese verso lo conocemos de memoria y nos llama tanto la atención, pero hoy pararnos en la expresión del Hijo del Hombre, estamos hablando naturaleza humana, naturaleza divina, fundidas en uno solo, de naturaleza única, Yeshua de Nazaret. Dice también el capítulo 25 y verso 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas. Marcos no se queda atrás. Dice en el capítulo 8 y verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga
en su gloria. En el capítulo 9 y verso 6 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. Estamos repitiéndolo no porque sea una connotación, sino porque está en varias partes. Varios de los evangelistas la mencionan y dice precisamente que habrá vergüenza, así como la persona cuando dices que a mí me da tanta vergüenza hablar de la magnificencia de Dios, hablar de sus cosas, es que yo no soy como el pastor, yo no soy como el evangelista, yo no soy como la profeta que habla con tanto desparpajo de las cosas de Dios porque a mí me da pena. Pues aquí está una reconvención. Si usted se avergüenza de hablar de Dios, Dios se va a avergonzar de usted en el momento preciso. Leámoslo la tercera vez. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en la venida. El capítulo 10 de la misma obra, verso 45. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente esclava del pecado. Y tomándole, el capítulo 12 y verso 8 dice: le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Aquí está hablando, por supuesto, del Hijo del Hombre. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a quien es su dueño. Cambiamos de evangelista para que veamos también que hay una coherencia perfecta en esta expresión. Esta coherencia nos habla precisamente de la magnificencia y de la grandeza y de lo importante que nosotros podamos entender que Dios no utilizó. Cuando hablo de Dios estoy hablando del Señor Yeshua, quien no utilizó su divinidad para caminar, aunque la tenía, aunque era Dios, aunque siempre lo fue, pero 100% hombre mientras estuvo en estos ropajes, estuvo en ese cuerpo que fue glorificado posteriormente, no utilizó esa divinidad. Y nos dice que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros vamos a ser capaces también de hacerlo. Dice Juan: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Diga amén, diga gloria a Dios, porque toda su naturaleza está en usted. Usted y yo somos hechos a la imagen de un Dios maravilloso. Tenemos un espíritu, lo cual somos, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. La naturaleza celestial, el soplo divino que hizo Dios sobre el primer hombre creado, por supuesto, tiene su misma naturaleza. Por eso nos dice eso. Y cuando caminamos un poquitico después de que Adán comete el pecado, dice que el siguiente hijo que tuvo él fue hecho a su imagen y a su semejanza, en la naturaleza caída que ya tenía. Entonces nosotros ya tenemos una complicación, pero los que hemos reconocido al Señor Jesús como único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, ha habido nuevamente una regeneración. Somos gente regenerada y tenemos la misma naturaleza de Dios. Dice en el capítulo 3 y verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, por supuesto. El capítulo 5 y verso 27 dice: y también le dio poder para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. 12:34: ¿quién es este Hijo de Hombre? Juan 13:23: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 13:31: entonces cuando hubo salido Jesús, dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y por último el libro de los Hechos, capítulo 7 y 56, verso,
Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hasta aquí estos cortos mensajes que hemos preparado para estos tiempos, donde podemos reflexionar con perfecta libertad qué es lo que Dios realmente nos ha delegado. ¿Quién es Dios? Y estas manifestaciones del libro de Apocalipsis, estas expresiones que a veces a nosotros pareciera que nos confundieran, estamos tratando de desglosarla de una forma maravillosa, de una forma profunda, de una forma interesante. Este es el ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones y yo, su pastor Guillermo Osorio Pérez, transmitiendo desde la ciudad de Bogotá a todos los sitios a donde está llegando nuestra señal. Así que un feliz domingo. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día que reposamos, es un día que descansamos, es un día que compartimos y meditamos en la palabra del Señor. Así que usted, a la hora del almuerzo que a continuación viene, por supuesto tiene la oportunidad de revisar todas estas citas bíblicas y entender que esta expresión, que a pesar de que fue también dada al profeta Ezequiel de una manera muy particular, también tiene la connotación para el precioso Hijo de Dios. Traiga usted los elementos para celebrar la cena del Señor, no se quede sin hacerlo. Es una bendición que usted y yo podamos compartir la cena del Señor en esta mañana, en donde nos gozamos realmente. Este es un tiempo difícil, es un tiempo de muchas celebraciones, es un tiempo de fiestas familiares y aunque nosotros no las celebramos por razones que ya hemos dicho en otras ocasiones, pues las respetamos y si nos dan la oportunidad en las reuniones que asistamos, hablemos de la grandeza de aquel que fue llamado entre las tinieblas, de aquel que vino desde los cielos, de aquel que fue mencionado como Hijo de Hombre, de aquel que las tinieblas no pudieron retener, que a pesar de que hicieron todo un plan y toda una estrategia, Él se levantó glorioso después de su muerte. Les deseo un feliz resto de día, descansen y meditemos en la palabra del Señor. Selah. Bendiciones para todos.